discípulo de Cristo. Otra de las cosas que en este mes nosotros tenemos, y posiblemente ustedes notaron en la decoración, tiene que ver con esas frases que están ahí atrás, que dicen solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo escritura, soli Deo gloria. Esas frases tienen más de 500 años de estar en la mente y la vida de la iglesia cristiana, que tiene sus raíces en un acontecimiento que pasó el 31 de octubre de 1517, algo que mencionaremos el sábado que tendremos culto, el 28, y ampliaremos un poquito más, que se conoce como la Reforma Protestante. Y muy probablemente usted dirá, ¿y a mí qué me interesa eso? Eso pasó hace mucho tiempo. Bueno, lo que ellos hicieron, lo que ellos sacrificaron y la sangre que derramaron le permite a usted hacer esto hoy. Si ellos no hicieron eso, usted hoy no podría estar aquí ni creer lo que usted cree hoy. Y muchos dieron su vida por esto. Por lo tanto, sí hay que recordarlo. Si en la Biblia hay un capítulo, Hebreos capítulo 13, donde habla de los héroes de la fe, enlistando los del Antiguo Testamento, y no enlistó más allá de eso porque hasta ahí se acabó la historia para el autor, creo que nosotros de una u otra manera también debemos recordar a otros héroes en la fe, simplemente porque ellos nos inspiran a poner nuestras vidas en Dios. Ese es el recordatorio, no porque los vayamos a adorar o algo así, son simplemente como un ejemplo de vida. Una de estas frases que dice solo escritura, que se le suma o se le agrega algo más, que es toda la escritura, es una de las frases que voy a retomar hoy para trabajar y exponer un tema vital para un discípulo, y es cómo tener la mente de Cristo. Esta frase, sola escritura y toda la escritura, fue una de las frases más relevantes en una época donde la Biblia, en la época de la Reforma Protestante, la Biblia no estaba al alcance del pueblo. Si alguien quería leer las escrituras, tenía que saber latín, tenía que saber griego o tenía que saber hebreo. El latín ya no era una lengua común, así que los de habla español del siglo XVI no podían leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no sabían latín, sabían español. En mejor de los casos hablar, y muy pocos leer. Toda la escritura y la sola escritura puso en escenario un tema: ¿cómo lograr que la Biblia llegue a todos? Porque es toda la escritura para todos. Por lo tanto, tiene que ser llevado al lenguaje común de la gente. Y el lenguaje común es llevar el texto de su idioma original al lenguaje común. Y de ahí salieron las traducciones que hoy nosotros tenemos en nuestro idioma. Los reformadores enfatizaban que la escritura debe ser el tema central de su manera de pensar, de su manera de hablar, de su manera de sentir, de su manera de actuar y tomar decisiones en la vida. Solo las escrituras y todas las escrituras eran la base de vida y de fe. Eso es lo que ellos expresaron. La sola escritura, mis queridos hermanos, es una frase que básicamente expresa la profunda necesidad de tener la mente de Cristo. Como Pablo lo dijo en el primero de los textos que voy a poner delante de ustedes, 1 Corintios 2:16, que si ustedes van a anotar, voy a ir en varios textos. No es común de mi parte ir en muchos textos, tampoco voy a tener muchos, pero sí lo haré en esta ocasión. Literalmente vamos a pasar por toda la Biblia hoy. Así que agárrese de su asiento. Si va a escribir, póngale doble tracción, porque hoy vamos a dar un vistazo a toda la Biblia en ese sentido. Y ya les digo por qué. Pablo en 1 Corintios 2:16 escribió lo siguiente: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
Personalmente me ha llamado durante mis, ya, por cierto, 30 años como creyente, me ha llamado siempre la atención esa frase, la mente de Cristo. He escuchado muchos comentarios extraordinarios, hasta disparates de eso. Básicamente en el capítulo 2, Pablo está exponiendo a los corintios la manera y la forma en que él les predicó el evangelio. Él dijo, yo vengo a predicarles no con sabiduría humana, o sea, vino a predicarles un evangelio no según los criterios del mundo de esa época, no según los lineamientos de la filosofía griega de la época. Él vino a hablarles de la sabiduría que proviene de Dios. Solo que esta sabiduría tiene una característica, tiene a Cristo en el centro, tiene a un judío en el centro, tiene a un crucificado en el centro, tiene a uno que ha sido condenado a muerte en el centro. Eso era una locura. ¿Cómo me va a predicar una sabiduría de un hombre muerto y que es condenado a la peor sentencia de todas, la cruz? Hablar de un crucificado era hablar de lo peor en esa época. Y resulta ser que Pablo acude a esa imagen de la historia real de Cristo para decir, esta es la sabiduría verdadera, Cristo, y Cristo crucificado. A partir de esa sabiduría, Pablo expone que esa sabiduría no proviene de un conocimiento que yo adquiera de manera a través de la filosofía griega de la época. Es una sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Es una sabiduría que proviene de Dios. Es Dios quien la es Dios quien la muestra, la revela a los discípulos verdaderos. Esta sabiduría proviene de Dios y es Él quien la muestra a sus discípulos. Esta sabiduría, termina diciendo, proviene de Dios y por lo tanto, ¿quién ha conocido esta mente de Cristo? O sea, esta sabiduría de Dios para que le instruya. Y responde, ustedes, nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, tener la mente de Cristo es tener la sabiduría de Dios. Y tener la sabiduría, mis queridos hermanos, no es un acto místico. Tener la mente de Cristo y tener la sabiduría de Dios es sencillo, pero a la vez requiere de toda la vida. Pablo, en Romanos capítulo 12, 2, para sumarle dos textos que van a equilibrar claramente este proceso, nos dice, no se adapten o no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Ahí aparece esta palabra, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. En ese capítulo Pablo hace un desafío a no seguir pensando como el mundo, a no seguir pensando como el resto, pensar según la manera de Dios. Ese proceso de renovar la mente y ese proceso de tener la mente de Cristo nos debe hacer pensar y preguntarnos, ¿cómo se tiene la mente de Cristo? ¿Cómo se renueva la mente? Esa es la pregunta que nos tiene aquí hoy y que trataré de contestar durante estos minutos. ¿Cómo renovar nuestra mente? ¿Cómo tener la mente de Cristo? Si quiero una respuesta sencilla, se la doy. Tener la mente de Cristo, renovarse, es llenarse de la palabra de Dios. La sabiduría de Dios está aquí. La mente de Cristo está aquí. Usted no tiene que buscarla místicamente, como algunos han dicho y en el pasado lo han intentado. La mente de Cristo, la renovación está en ir a las Escrituras, entender las Escrituras, asimilar las Escrituras, obedecer las Escrituras, vivir por las Escrituras. El conocimiento de las Escrituras es la base para crecer y renovar nuestra mente. Y ese es el inicio. ¿Para qué? Para tener la mente de Cristo. Le llevará toda esta vida y la eternidad a hacerlo. Así que tiene bastante tiempo. Espero
que empiece ya. ¿Sí? Mis queridos hermanos, yo lo he dicho un montón de veces y no me cansaré de decirlo. ¿Se ha preguntado una vez qué va a hacer usted en la eternidad? Si usted piensa que va a estar sentado con una arpa tocando, le mintieron. ¿Ok? Le mintieron. Usted no va a estar en el cielo con una arpa tocando, haciendo nada. Eso es una mentira. ¿Qué va a estar haciendo usted en la eternidad? ¿Se ha preguntado eso? Yo sí. Un montón de veces. Y tengo algunas ideas, espero cumplirlas. Algunas implicarán sentarme con algunos de los grandes héroes de la fe para preguntarles cosas. ¿Por qué? Porque en la eternidad voy a seguir aprendiendo. Soy un ser humano. Seré transportado al cielo y en una eternidad, no sé cómo, voy a seguir aprendiendo. Voy a seguir creciendo porque el único que no puede hacer eso es Dios. El resto sí lo hacemos. Dios nos creó para crecer y desarrollarnos. Y la única manera es aprender. Así que creo yo, esa es mi idea, que voy a seguir haciendo eso. Así que quiero preguntarle a Cristo, quiero preguntarle a todos estos, quiero conocer a David. ¿A usted no le interesará conocer a Pablo? Pablo va a estar ahí en eternidad y espero que usted también. Así que asegúrese de que va a estar ahí. Porque al otro lado le aseguro que no va a querer estar con algunos. Yo no quiero estar con Judas. Paso. No quiero estar con Caín. Paso. Y puedo seguir la lista. Yo quiero estar en la eternidad con Cristo. ¿Y usted? Pues claro que yo quiero hacer un montón de cosas. He tenido suficiente tiempo para pensar porque tendré suficiente tiempo en la eternidad para preguntar. No sé si se podrá, pero quiero hacerlo. De ahí que un autor, cantautor, Marcos Vidal, escribió una canción, Cara a Cara. Básicamente es el deseo de él de qué haría en la eternidad. Así que si él se compuso una canción, porque yo no lo voy a mencionar en un sermón, yo quiero, claro que estar con Cristo, preguntar, pero también con otros hombres y mujeres de la fe, en ese caso. Así que, mis queridos hermanos, tiene esta vida y la eternidad para tener la mente de Cristo. ¿Cómo? Yendo al texto bíblico, creciendo en el texto bíblico. ¿Por qué? Hebreos capítulo 1, verso 1 no lo dice. Dios habiendo hablado, ¿quién habló? Dios. Si Él habló, nosotros debemos escucharle. Si Él se tomó la molestia de hablar de muchas maneras, de muchas ocasiones y de muchas formas, ¿por qué yo no lo voy a escuchar? Y si usted está esperando oír la voz de Dios fuera del texto bíblico, también se equivoca, mi querido y querida hermana. Debes ir al texto bíblico para escuchar a Dios. Dios nos ha hablado por los profetas y en el último tiempo por el Hijo. ¿Quieres escuchar al Hijo hablar? Ve al texto bíblico, escúchalo. Y permítame con esto decirle lo siguiente: si tenemos la mente de Cristo, iniciamos ese proceso de conversión, de santificación y de crecimiento en las Escrituras, permítame darle un vistazo a toda la Biblia para que usted sepa cómo adquirir la mente de Cristo en toda la Biblia. Si la Biblia es importante y queremos tener la mente de Cristo, necesitamos ver cómo esta mente de Cristo se expresó en todas las Escrituras. Cómo Dios habló a la gente, cómo Dios se comunicó con ellos, cómo Dios se acercó a ellos, cómo comunicó su mensaje. Y a través de esa manera de acercarse y que quedó registrado en las Escrituras, poder entender poco a poco la mente de Cristo. La Biblia es el testimonio completo, total y absoluto de la mente de Cristo. Entender las Escrituras es entender a Cristo mismo. Amar las Escrituras y obedecer las Escrituras es caminar como discípulo de Cristo. Sin el texto bíblico no somos discípulos de Cristo. Por eso la Reforma Protestante, una de sus grandes consignas fue llevar el texto bíblico a todos y lo tradujo a cada idioma. Y a la par de traducirlo y comunicarlo vino otro proceso, y es educar el pueblo. Algo que hablaremos el siguiente
sábado que tendremos culto. Acá, sobre ese punto tan relevante. Hoy no me toca hacer eso. Así que permítame ir por toda la Biblia. Y arranquemos con el principio, el Pentateuco. Para los que ya tienen conocimiento, para los que están aprendiendo, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Los que los judíos le llamaban la Torá, la ley. Son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros se volvieron el fundamento de la vida de los patriarcas y del pueblo de Israel. Cuando en las Escrituras se habla del fundamento de la ley, son esos libros. Sobre esos libros es que se asentó todo lo demás. Sin esos libros no hay realmente los siguientes libros para entenderlos. Así que en estos libros descansa el fundamento, descansa la promesa hecha a Adán, a Noé y a Abraham. Sobre esos libros es que descansan el resto. En esos libros podemos encontrar una guía donde Dios dirigió la vida de cada uno de esos hombres y mujeres hacia un propósito eterno, empezando desde la creación del universo hasta la creación del pueblo de Israel. Dios ahí aparece como aquel que crea, una mente creando las cosas. A mí me encanta muchísimo leer sobre ciencia en términos de observar a Dios creando. Y soy fan de ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque veo la mano de Dios ahí, donde los otros ven casualidad, donde los otros ven procesos evolutivos. Yo digo, mentiras, es Dios. Solo que no lo entendemos. Cuando los científicos narran y describen la ciencia con leyes, a mí me da risa, porque muchas veces esas leyes son contradictorias, sumamente contradictorias. Te lo digo con causa y efecto sabiendo eso, y no me voy a poner aquí a explicar porque necesitaría bastante tiempo para explicarles, para que entiendan la inconsistencia de esas leyes, pero es la única manera como ellos lo describen. Cuando ellos no saben describir algo, le llaman fuerzas. Fuerza de la gravedad. Es que no entienden. Punto. Y la única manera de justificarlo es con una fuerza que no entiende, pero que está ahí. Yo le digo la mano de Dios. Mis queridos hermanos, Dios creó perfectamente todo. Dios diseñó perfectamente todo. Dios es un creador sabio, poderoso y maravilloso. Así que Él no ha creado nada que no tenga un propósito y una razón de ser en este maravilloso universo de Él, incluyéndolo a usted. Usted no es producto de la casualidad. Su vida no es producto de azar. Su vida no es la suma de eventos. Su vida está dirigido por la mano de Dios, aunque usted no haya sido consciente hasta hoy. Aún estar aquí, mis queridos hermanos, aún venir hoy, se debió a que Dios de una u otra manera, lo entendamos o no, eso estaba dentro de su propósito eterno. Así que mis queridos hermanos, aún el dolor, la enfermedad, el sufrimiento no escapa al propósito de Dios, aunque nos duele y no lo entendamos. Como bien lo dice nuestra pastora Rocío, a Dios le ha parecido. No lo entendemos, eso es otra historia. Tal vez no lo entendamos ahorita. En la eternidad, mis queridos hermanos, tenemos una eternidad para entenderlo. Así que si no lo entiende ahora, simplemente glorifique a Dios y diga: algún día estaré en la eternidad y lo entenderé. Y si no lo entiendo, no importa, estaré en la eternidad. ¿Entiende mi punto? Mis queridos hermanos, vivir desde el fundamento de la ley del Pentateuco es entender a un Dios sabio y poderoso. Ahí vemos, mis queridos hermanos, historias de triunfo, historias de fracaso, pero sobre todo la mano de Dios actuando. Cuando aparece Moisés, antes, a mí me llama la atención porque todos los patriarcas tuvieron una fe extraordinaria, no tenían libro,
No tenían Biblia, no tenían culto, no tenían iglesia, no tenían pastores. ¿Sabe qué tenían? La palabra de Dios. A Abraham se le dijo, sal de tu tierra. Se le dijo, construye un arca. Este pueblo empezó a vivir por la palabra escrita. Antes vivían por la palabra oída, ahora vivían por la palabra escrita. Y pasaron a un nivel donde su vida como nación empezó a vivirse por la palabra escrita. La ley, los 10 mandamientos, se volvieron el código de ética de su vida social, cívica, cultural y religiosa. Ya ellos no tenían otra expresión que no fuera una por la palabra de Dios. Y de ahí aparecen todas las leyes que aparecen en el libro de Éxodo, Levítico y Número. Todas esas leyes tienen un único propósito: ordenar la vida social y política y religiosa del pueblo para vivir para la gloria de Dios. Así que entonces esas leyes civiles y rituales expresaron cómo debían vivir para la gloria de Dios. Es cierto que ya nosotros no estamos bajo esas leyes rituales ni civiles, pero todas esas leyes muestran a Cristo. Ya a nosotros no nos interesa sacrificar corderos. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro cordero. ¿Significa que puedo pasarle tijera a todas las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento donde aparece eso? No. Yo debo entenderlos porque eso es una sombra de lo que había de venir. Yo debo entender cómo Dios se quiso comunicar a este pueblo como niños, con símbolos, con expresiones diarias de vida para que crecieran en madurez en el Evangelio que vendría mucho tiempo después. El Nuevo Testamento observa el Antiguo Testamento como una sombra de lo que había de venir, y este es Cristo. Pueden admirar esta belleza en estos 5 primeros libros de la ley, en estos libros que tienen la mente de Cristo, y permítame darles un repaso a estos libros. Si usted lee Génesis, ahí usted va a ver a un pensador soberano, a Dios. En el libro de Éxodo usted va a ver a un Dios que delega a un pueblo su pensamiento por escrito para que vivan por él. Usted en Levítico va a ver la expresión máxima escrita del pensamiento de Cristo. Todas esas leyes tienen el propósito de ordenar la vida de esas personas. Tal vez nosotros hoy no las sigamos porque no aplican, pero tenemos que admirar cómo Dios puso hasta el mínimo detalle. A mí me llama la atención 2 leyes como para darle un ejemplo de esos detalles que uno dice, qué curioso, como Dios ordenó eso al pueblo. Cuando el pueblo salió de Egipto, estaba en el desierto. Dios le dio una ley y les dijo, miren, cuando van a ir a la guerra, dentro de sus diferentes armas deben llevar el palito, una estaca. ¿Para qué? Para cuando tengan necesidad, se van fuera del campamento, hacen un huequito, hacen su necesidad y lo tapan. ¿Por qué razón? Porque yo soy santo y yo ando en el campamento, y eso es inmundo. Y usted y yo dijimos, ya, yo nada más voy al servicio, hago lo que hago, bajo la cadenita y santo remedio. Pero en esa época no. Imagínense lo que es caminar en un campamento en el desierto,
y que alguien antes haya hecho su graciosidad y usted pasara y lo desagradable que es, pero no solo eso, lo antihigiénico que eso provocó. ¿Y en sandalias o descalzo? La peste bubónica en el siglo XV en Europa, una de las razones principales que se dieron es que la gente defecaba en la calle, en Europa. Y las ratas se encargaron de esparcir lo que se llamó la peste negra o la peste bubónica. Siglo XV. 2000, 3000 años antes Dios les había indicado que eso no se hace. Interesante. Solo estoy mencionando un detallito que usted dice, y eso no nos aplica. No, pero imagínense el poderío que tiene esa ley para un pueblo que no está acostumbrado a eso y que tiene que establecerse dentro de un tiempo en una nación como un pueblo y tiene que cuidar su higiene. Y ahí podría ir mencionando muchas leyes que cuando uno las aplica, las observa, uno dice, para hoy no aplican porque tenemos otro contexto diferente. Sí, es cierto, pero observa el principio más relevante: Dios entregando su ley para que vivan para su gloria. Números es el libro donde Dios juzga obediencia o desobediencia a su palabra, quién vive por el pensamiento de Cristo y quién no vive por él. Y Deuteronomio, el último libro de estos 5, es la entrega a la siguiente generación de la voluntad de Dios. Una generación nueva, porque la anterior no quiso, desobedeció, y en el libro de Números quedó muerta en el desierto. 40 años después, por cierto, entre Números y Deuteronomio han pasado 40 años. Solo existen en el libro de Números 3 personas vivas de esa generación, y una está a punto de morir. Y es la que está hablando, que es Moisés. Una vez que Moisés muera, ellos entran a la tierra prometida y solo quedan Josué y Caleb. Nada más. Y a esa nueva generación, menores de 20 años, 40 años atrás, o sea, menores de 60 años, son los que se le entrega otra vez toda la ley. Deuteronomio es un repaso completo de ese pensamiento divino para decirles a ellos: ustedes son los encargados de entrar a la tierra prometida y tomarla. Esa es la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, Deuteronomio, Números, Levítico, Éxodo y Génesis es el fundamento. Sobre eso se asienta el pensamiento bíblico. Cómo Dios crea, cómo Dios delega, cómo Dios actúa, cómo Dios ejerce su voluntad, cómo Dios se comunica y cómo Dios lleva a cabo su plan eterno. Ahí está condensado en esos libros. Entender esos libros me ayuda a entender el resto de la historia, incluyendo a Jesús en los evangelios. Porque mucho de lo que Jesús hace y su vida es básicamente un reflejo de estos 5 primeros libros de la ley. Y es por eso que él dijo: no he venido a abrogar la ley. Entiéndase el fundamento, los 5 primeros libros. Sino he venido a cumplirlos. ¿Qué cosa? Estos libros de la ley. A eso se está refiriendo Jesús, porque no hay otra cosa más. Déjeme avanzar al siguiente grupo de libros. Estoy siguiendo la división normal que tenemos nosotros, no la antigua división, sino la normal que tenemos nosotros. Después siguen los libros históricos, son libros de narraciones. Estamos hablando desde Josué hasta Nehemías, Esdras, que son los últimos. Todos esos que pasan por Samuel, por Crónicas, por Reyes, por Esther y demás. Todos esos libros, 12 libros, son historias. ¿De qué trata? ¿Cuál es la trama de esos libros? Sencillo. ¿Quién sigue la mente de Cristo y quién no sigue la mente de Cristo? O quién obedece y quién no obedece a la voluntad de Dios. Básicamente es eso. Cuando viene Jueces, que es uno de los libros más complicados, con una frase que se repite y se repite y que nos dice: sí, ya entendí de qué se trata. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, seguía lo que le da la regalada gana y no seguía la voluntad de Dios. Por lo tanto, ese es el producto, ese es el desastre que ocurre. ¿Ok?
Pero vienen después los reyes. Todos estos reyes se caracterizaban por una cosa: o seguían el ejemplo de David y obedecían a Dios, o no seguían el ejemplo de David y pecaban. Y a partir de ahí todo el pueblo hacía lo mismo. O sea, son narraciones que nos enmarcan cómo se vive para la gloria de Dios teniendo el pensamiento de Cristo, o cómo se hace lo contrario. Eso es todo. Entender esas historias es entender la manera como Dios trata con el pecado, tanto individual como comunitario, porque no hay pecado privado, mi querido hermano, no existe. Todo pecado afecta a otros. Cómo Dios actúa y cómo Dios provee medios de gracia y salvación en medio de esa realidad. Cómo Dios lleva adelante su plan, cómo Dios ejerce su juicio en la historia. Leer esas historias es ver el trato de Dios con su pueblo, juzgándolo o bendiciéndolo, que también es una manera de juzgar. Si usted quiere saber una vida de obediencia y una vida de desobediencia, lea estos libros. Aprenda de los que obedecen y dele gloria a Dios. Cuídese de los que desobedecen y no siga su ejemplo. Sobran personas que Dios les dio una palabra y no siguieron esa palabra, como Saúl, que se le dijo: te escogí y te puse por rey de Israel, y Saúl decidió hacer otra cosa, pero no así David, el que no era rey, el que no tenía las condiciones para hacerlo, el que no era elegible, fue rey y fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y fue perfecto? No, cometió errores terribles, espantosos, pero supo arrepentirse y volverse a Dios. Salmo 51. Las narraciones, las historias ponen en evidencia, en carne, a las personas que obedecen o no obedecen, que obedecen o desobedecen la palabra de Dios, que siguen el ejemplo de tener una mente de Cristo o que no sigue ese ejemplo. Por eso el animarles es: lean esos libros. Sí, tienen historias complicadas, sí, tienen situaciones difíciles, sí, pero ese es el punto. Están ahí, como Pablo lo dijo, como ejemplo para nosotros. Así que estudie y lea esas historias. Permítame ir rápidamente a los libros poéticos. Estos libros poéticos expresan de manera literaria, de manera con expresiones de escritura, las emociones, sentimientos, sabiduría a través de cantos, poemas, cánticos y otras expresiones, el pensamiento de Dios. Estas simplemente son expresiones artísticas que tienen como eje central la sabiduría de Dios, la mente de Cristo. Están dadas en medio de dolor, de alegría, de triunfo, de fracaso. Están dadas en medio de desesperanza y esperanza. Están dadas en momentos difíciles y momentos de alegría, pero todas tienen un único pensamiento: la palabra de Dios es nuestra inspiración. Y de ahí salen los proverbios, de ahí salen los salmos, de ahí sale Cantar de los Cantares, de ahí sale el libro de Job, de ahí sale Eclesiastés. Son 5 libros que se les llama poéticos, aunque no tienen poesía española en nada, por cierto. Si alguno dice: pero no tienen poesía hebrea, no, pero tienen otro tipo de poesía, que obviamente les recomendaré el curso de estudio bíblico para que ahí vean a más detalle ese tipo de cosas. Lo cierto es que estos libros, de manera hermosa, usando la literatura, expresan la sabiduría de Dios. Su foco central es la palabra de Dios. Su eje central es la palabra de Dios. De principio a fin no tienen otra cosa que no sea la palabra de Dios. El libro de Proverbios es ejemplo claro de esto. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y a partir de ahí se estructura todo el libro.
Los autores tuvieron un destello de la mente de Cristo y lo expresaron de manera artística. Así que claro que es bueno leer y releer salmos, proverbios y demás. Yo les animo muchísimo. Si usted está ahí medio bajo de baterías, váyase a los salmos. Hay salmos donde muchos que los escribieron están bajos de batería, no, sin baterías, literalmente. Hay muchos que escribieron de momentos de angustia, de dolor, muchos que veían el sufrimiento de la gente y decían: "¡Ay, Dios, ¿dónde estás?". Ahí están los salmos para eso. Hoy leímos el Salmo 103 y apenas nos dio como una pinceladita de ese salmo. Apenas como que estamos arrancando con los 5 versículos de los más versículos que tiene. Creo que son 22 si no me falla la memoria o más. Los libros poéticos nos inspiran, aún en momentos de dolor y de tristeza, aún en momentos de pecado y profundo crisis emocional. Vaya a los salmos. Y si son crisis que usted tiene espiritual, vaya al libro de Job. Y si usted cree que está viendo la fea, pregúntele a Job a ver si acaso no la está viendo bien mal. Lo único que le faltaba a Job eran 2 cosas: que la doña se muriera y él también. Todo lo demás lo perdió. Y yo no sé si él estaría diciendo: ¿y por qué esta no se la llevaron también con todo lo que le dijo al principio? Maldice a Dios y muérete. Vea lo que le dice la señora a Job cuando Job mantiene su integridad. Y aún así se mantuvo con su señora, no la mandó. Vaya al libro de Job. Si usted cree que la situación de su vida es difícil, pregúntele a Job. Pregúntele, yo creo que le va a inspirar a decir: bueno, no estoy tan horrible, pero debo hacer lo que hizo Job y ser humilde y reconocer que Dios es Dios, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo antes me atreví a abrir la boca, pero calladito es más bonito, en buen tico. Ahí está, usted puede leerlo en el libro de Job. Si dice: ¿en serio eso dice? Léalo y tradúzcalo al buen tico y lo vas a ver que sí, ahí dice eso. Libros poéticos. La esperanza alcanza en medio de momentos difíciles. Dios comunicando su pensamiento. Vamos a los libros proféticos que cierran esta parte del Antiguo Testamento. Básicamente son 5, 7, 17 libros agrupados en 5, que son los profetas mayores. Estamos hablando de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que es escrito por Jeremías, Ezequiel y Daniel, y el resto, que no los voy a citar porque siempre se me olvidan algunos que otros. Son 12 el resto de libros que son profetas menores, pero por la extensión de su libro, no por la importancia de su mensaje, sino la extensión de su libro. Cuando hablamos de libros proféticos, claro, viene una gran pregunta: ¿y esos qué? Los libros proféticos tienen una labor importante, y es que los libros son un llamado a volver a Dios. Cuando salía un profeta que el pueblo se había desviado, entonces el profeta salía para decirle: hey, por ahí no es por aquí, vuélvanse a Dios. El profeta sale porque el pueblo se ha desviado. El profeta sale porque se han olvidado de la ley de Dios. Un profeta sale porque el pueblo dejó de pensar como Dios piensa, y aparece para decirles: este es el camino, este es el pensamiento, esta es la realidad que Dios quiere para nosotros, porque si no viene juicio. Pero en medio del juicio viene esperanza y redención. El problema es que el pueblo no oyó, y todo el juicio de Dios cayó siempre sobre Israel. Y por eso salían profetas con esperanza mesiánica. Vendrá una nueva oportunidad, vendrá un Mesías, vendrá restauración al pueblo de Israel. Y se gestó el deseo de una mente de Cristo en el pueblo de Dios. Y es por eso que Malaquías termina con esta frase: he aquí, Malaquías capítulo 4, versos 5 al 6. He aquí, yo envío el profeta Elías. Elías es el máximo de los profetas, ¿sí? Y si Dios envía un profeta, ¿por qué razón lo va a enviar? Porque el pueblo sigue desviado. Cada vez que venía un profeta es porque el pueblo se desvió. ¿Ok? Hay que entender eso.
enviaré a Elías para que antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que venga e hiera la tierra con maldición. Esa profecía se cumplió completa. El Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Todo el esfuerzo que hicieron el pueblo de Israel por tratar de tener el pensamiento de Cristo no lo logró. No porque Dios se equivocara, sino por el pecado de ellos. Es ahí donde aparece uno clamando en el desierto. Aparece Juan el Bautista. Y déjeme pasar al Nuevo Testamento. Juan el Bautista inaugura una nueva era, donde él, como el Elías prometido, antes de que venga el día grande y terrible, la venida de Jesús en su primera vez, él anuncia en el desierto: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él inaugura una nueva era, un nuevo pacto, preparando el camino del Mesías. Y es que Jesús es la encarnación de la mente de Dios. Jesús vino a cumplir todo lo que el Antiguo Testamento estaba dicho que se tenía que cumplir. Él anunció, Juan el Bautista, arrepentimiento como la esencia o el inicio de este evangelio. El arrepentimiento es necesario para tener la mente de Cristo. Si usted quiere saber si camina en la mente de Cristo, usted debe caminar en arrepentimiento. ¿De qué? De sus pecados. Tener la mente de Cristo es aceptar que soy un pecador y es arrepentirme de eso para caminar una nueva forma de hacer las cosas como Dios quiere. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué hizo Jesús? Literalmente agarrar toda la ley y cumplirla. Él se volvió en esencia toda la ley. Él demostró que sí se puede vivir de acuerdo al pensamiento de Dios. Él cumplió la ley y los profetas. Él encarnó toda la ley en esencia. No hay, creo yo, mis queridos hermanos, forma de expresar que en Cristo todo el Antiguo Testamento se hizo realidad. No, todavía a mí me cuesta tratar de decir cómo describir que Cristo no solamente vino para cumplir las promesas, sino Él mismo era la promesa. O sea, Jesús no solo vino a cumplir la ley, sino Él mismo era la ley. O sea que todo el Antiguo Testamento se personificó en Él. Las palabras no logro encontrar en nuestro idioma, no lo logro, pero literalmente Él y la palabra es una misma cosa. Conocer las Escrituras es conocerlo a Él. Él cumplió la ley y los profetas. Por eso, Pablo dijo que Él era la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él era o es el resplandor del Evangelio. 2 Corintios 4:4. Él es la gloria de Dios. 1 Corintios 11:7. Jesús es en esencia la mente de Dios hecha persona. Y aún así me quedo corto, mis queridos hermanos. Tener la mente de Cristo es conocer a Cristo. Conocer a Cristo inicia conociendo las Escrituras. Los evangelios son la narración de eso. Y a tal punto fue la intensidad de los escritores que no pudieron escribir un evangelio, tuvieron que escribir 4. Porque no había forma de expresarlo de una manera. Así que Mateo lo expresó de una manera, Juan lo expresó de otra, Marcos de otra y Lucas de otra. Todos complementándose para mostrar a Jesús. Y aún así se quedaron cortos. Con su muerte, resurrección y ascensión, su ministerio no terminó. Todo lo contrario, se expresó con más intensidad, porque antes estaba en una persona, Él
ahora estaba en una comunidad de la iglesia. Y el ministerio de servicio de Cristo a través del Espíritu continúa en la iglesia. El libro de Hechos es la evidencia de cómo Jesús transfirió ese llamado a sus discípulos. Y por eso tuvo que venir el Espíritu Santo sobre ellos en Hechos capítulo 2. Para que la mente de Cristo fuera hacia ellos y ellos pudieran mostrarle al mundo, ya no uno, sino un montón. Y a partir de ahí es el Espíritu Santo el encargado de llevar a los nuevos nacidos la mente de Cristo. Y por la fe es que asimilamos eso y vivimos para la gloria de Cristo. Tener la mente de Cristo es creer en Cristo, nacer de nuevo en Cristo y vivir para la gloria de Cristo. Asimilando las Escrituras y viviendo por las Escrituras. Y déjeme cerrar con las cartas, el resto de los libros del Nuevo Testamento. Las cartas no son otra cosa que un registro de cómo se debe vivir en comunidad, de cómo se deben atender los problemas en comunidad, de cómo tratar con el dilema de vivir en una comunidad usando un término contemporáneo inclusivo. Porque antes una cosa es ser judío y otra cosa es ser griego. Y ellos dos no se llevaban. Pero en el Evangelio ya no hay diferencias. Las cartas son el fundamento de cómo se vive por la palabra de Dios y se atiende a los problemas del mundo. Todas estas cartas tienen extraordinarias expresiones de cómo debo pensar para vivir en familia, en sociedad, en el trabajo, en las relaciones con mi hermano, en la comunidad, en la adoración, en la vida completa y total, hacia los hijos, hacia los padres, hacia el jefe, etcétera, 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 hacia el pastor, hacia el amigo, etcétera. No hay relación humana fuera de ese ámbito que está ahí. ¿Por qué no los conocemos? Porque lo ignoramos. Las cartas paulinas, las cartas generales tienen esas expresiones. Y permítame terminar con la última de las cartas. Le llamamos Apocalipsis. Quiero terminar con esa simplemente porque es el cierre de la historia. Apocalipsis no es otra cosa que el epílogo de la Biblia. Iniciamos en Génesis, el comienzo. Apocalipsis, el fin y un nuevo comienzo. Iniciamos en Génesis, en un jardín. Terminamos en Apocalipsis, en una ciudad que desciende del cielo. En Génesis Dios habló y creó de la nada. En Apocalipsis Dios habló y creó cielo nuevo y tierra nueva. Este libro es el cierre de broche de oro de una historia extraordinaria. Apocalipsis no es otra cosa que el libro de victoria. Jesús ha vencido. ¿Sobre qué? Sobre todo. Jesús ha vencido. Y ese cierre de broche termina diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y llevamos 2000 años. Así que el breve para nosotros y el breve para Él son diferentes. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 20 al 21. Cierra diciendo que Él viene, porque la historia no se ha terminado. El asunto es que ahora nosotros estamos metidos en esa historia. Ahora nosotros formamos parte de esa historia de Dios. No es que usted tiene una historia, es que usted no tenía nada, mi querido hermano y hermana. Ahora usted tiene sentido porque forma parte de la historia de Dios. El libro de Apocalipsis lo agarró usted y lo metió en la historia de Dios y lo formó y lo hizo parte de este eslabón histórico de Dios. Usted y su vida tiene sentido porque ahora forma parte de la historia de Dios. Antes no. Antes usted pertenecía a la historia del infierno. Si nunca se lo han dicho, yo quiero ser bien honesto y transparente y decirlo. O pertenecemos a la historia de Dios y su historia redentora, o pertenecemos a la historia del infierno y su maldición eterna. No hay términos medios, o uno o el otro. Apocalipsis evidencia que somos testigos de una nueva historia, una historia que inició hace muchos siglos atrás y sigue siendo vigente.
Una historia donde estamos tratando de pensar los pensamientos de Cristo, vivir a la manera de Cristo. Una historia donde Él viene. No nos ha dejado. Su Espíritu está aquí. Él viene. No vamos a ser apocalípticos en el término despectivo de la palabra para anunciar venidas infructuosas de Cristo. Vamos a hablar de lo que la Biblia dice, indicando, sí, Él vendrá. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero sí sabemos que Él viene. Y sé de algo, ya ha venido a mi vida. Vino y me salvó. Eso es lo más relevante. Su venida física y demás no lo tengo tan claro de cuándo, porque no lo sé. Pero sí sé que Él vino a mi vida y me cambió a mí. Y esa es la venida que hay que anunciar. Jesús por su obra y su Santo Espíritu cambiando vidas. Eso sí es un anuncio que tenemos que tener claro. Vino a cambiar mi vida y está dispuesto a cambiar la tuya. Ven, Señor Jesús, ven, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ustedes. Comprender las Escrituras es tener la mente de Cristo. Caminar en ese proceso de comprender desde el Antiguo al Nuevo Testamento es la vida del creyente. Iniciamos, mis queridos hermanos, convirtiéndonos. Significa cambiar nuestra mentalidad, renovar nuestra manera de pensar para pensar como Cristo. Ser discipulado es crecer en santidad. Crecer en santidad no es no pecar, por cierto. Crecer en santidad es asimilar la mente de Cristo para obedecerle a Él. En ese proceso de obediencia dejo de hacer cosas para hacer otras nuevas cosas, las que le agradan a Cristo. Tener la mente de Cristo es nuestra responsabilidad como discípulo. Y nuestra responsabilidad es escudriñar las Escrituras, porque en ellas nos parece que hay la vida eterna, pero realmente en las Escrituras lo que hay es testimonio de Cristo. Y si tengo a Cristo, lo tengo todo. Amén. ¿Tienes la mente de Cristo? ¿Estás caminando en el deseo de adquirir la mente de Cristo? Inicia leyendo la Biblia. Y no me cansaré de decirlo. Oye las Escrituras. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Crece en ese proceso de entender las Escrituras. Si tú dices, pero me va a llevar mucho tiempo, ese es el punto. Toda tu vida y la eternidad. Tener esa mente de Cristo. Asimilar el texto bíblico. Seguir creciendo en el texto bíblico. Si no, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Conforme asimilas el texto, tu vida va a ir cambiando y va a empezar a dar frutos de obediencia. Amén. Incline su rostro y oremos.